Ya mismo le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo que está ahí disfrutando de la bella Italia, el doctor Edgardo Miller. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Un Hola, gustazo. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Tardamos un Pedro? Qué gusto poquito, pero saludarte. logramos resolver el tema técnico. ¿Viste? A veces pasan estas cosas, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? En el aire en vivo desde Italia. ¿Por dónde andas ahí? Por la Piazza Neptuno, que también dicen No, no la... pude ¿No llegar llegaste ahí a porque hay a mucho, la Piazza Maggiore de Bologna? hay No, mu- pues- hay mucha lluvia. Ajá, que un Entonces, día lluvioso allí en Italia, entonces, mira sí, vos. un día Ajá. lluvioso y Bueno, bueno, casualmente ahora que estábamos por entrar se le volvió a largar la lluvia, así que bueno. busqué un lugar donde hubiese un poco de Te refugio tuviste para que poder reubicar, claro, claro. Claro, y es que está previsto para varios días lluvia, es Ajá. primavera aquí. Yo Tienen estaba escuchando un veranito atentamente. lluvioso, ¿no, Edgar? No, es una primavera lluviosa, no, digo, estaba escuchando atentamente tu editorial y hay dos cosas Me que doy yo, mucha rosca porque realmente uno se indigna lo que está pasando en la Argentina. No sé cómo lo estás viendo vos desde allí, desde el viejo mundo de Italia, pero realmente tenemos un cansancio tremendo porque estamos viendo las atrocidades que se están dando en la República Argentina innecesariamente, ¿no? Cuando el país tendría que haberse ya recompuesto, estar encaminado con una serie de proyectos, de cosas que le mejoren la calidad de vida. Todos los días vemos en la Republiqueta Argentina, en esta Argenlandia, como digo yo, la debacle producida por unos inoperantes que tenemos en el gobierno y también lo que hace la oposición, ¿no? Acá hay mucha gente que está haciendo los deberes muy mal y que les está complicando la vida a los argentinos innecesariamente, ¿no? Eso es lo triste, Edgardo. no, lo preocupante es cuando escucho cifras, cuando vos hablaste del sueldo mínimo de los Y bancarios, bueno, del 60%, digo, ¿cuál es el rumbo? y Porque bueno, por dejemos de eso. lado todo lo demás, ¿cuál es el rumbo? Si un básico está en 196.000 pesos, realmente uno se preocupa. Pues es que yo hoy a la mañana, como íbamos a hacer este informe, me fui a un par de supermercados a ver cómo Ajá. andaba el tema de la inflación, porque la gente acá, el italiano es muy, muy exigente con la calidad de la Claro. comida ¿Y sí? y con los precios, pero Ujú. muy Sí, exigente, sí, ¿eh? yo lo he O vivido, sea que, lo he experimentado cuando estuve por allí. Y no les permiten estas atrocidades que pasan, por ejemplo, en la Argentina. ¿Quién te va a aumentar en Italia un 50% un producto de una semana a la otra? Es bueno, imposible pasó con eso. la guerra, ¿eh? Bueno, Pasó con la guerra en bueno, pero cuanto pues, era otra con los situación. combustibles, Claro, bueno. Mm, con el gas, sí, ahí pasó sí, esto, claro. pero vos sabés qué curiosidad hoy. Vi que muchos productos Ajá, han aumentado bastante en el supermercado. Me mira llamó vos. mucho la atención, Ajá, porque, por ejemplo, a ver, una gaseosa que estaba 0,99 de sí, euro, sí. hablemos que son casi 225 pesos argentinos, una Claro. gaseosa mediana, Ujú. hoy estaba a 1,29. Ah, Es decir, que le pegaron un pico, un golpecito casi un entonces. 30, ¿eh? A la Casi un pucha. 30. Ajá. Después, por ejemplo, en una roticería de un supermercado, estamos viendo un kilo de ensalada rusa a 5 euros, estaba a 8. Ah, Es decir, que bueno, hay ojo algunos con eso productos que se entonces. van Se moviendo, están moviendo porque también aquí allá. también hay Mm. una... Claro, claro, pero a mí la preocupación que me da lo que vos planteás, lo Sí, otro lo conocemos, es viejo, sí. sabemos bien cómo Mm. funciona hace muchos años en la Argentina, Mm. sabemos la decadencia que nos tocó vivir en este momento, pero a mí lo que me llama la atención es que si los salarios están tan altos, la inflación debe ser altísima. Tremenda. Por eso te Porque a mí dicen me cualquier sorprendió... cosa. El INDEC tira cualquier número, no es creíble. No, a mí La... me sorprendía, por ejemplo, el precio de la carne aquí, que es muy alto, muy alto. Sí, Por es ejemplo, imposible un ese kilogramo producto allá. de bifes anchos, que no son los mejores en Argentina, Mm. está casi 9.000 pesos argentinos, Claro. 39 euros con Sí, 50, por sí, sí. ejemplo, ¿no? Sí, sí, Es es decir, imposible comprarlo. acá no se come carne, No, casi te digo, ¿eh? no. En Mm. general no, y se come mucho cerdo y se come Sí. mucho pollo, Ujú, que tampoco tienen un precio acomodado. Si son, ujú. estamos hablando de 5 o 6 euros el kilo, 7 Ajá, euros, 8, ajá. 8 euros son casi 2.000 pesos argentinos. Claro. Ahora digo, la situación es que pasó la pandemia. A ver, Sí. uno tiene que hacer este análisis. El gobierno de Macri fue malo, Ujú. vino el gobierno de Alberto Fernández, evidentemente vino una pandemia que afectó la crisis, fue una crisis mundial, pero a ver, estamos en un momento de mayor libertad. Acá, por ejemplo, ya desde el lunes no se usa más mascarilla, que es Ajá. el famoso barbijo. Sí. No se usa más en los lugares cerrados. El que lo quiere lo usa, pero
ya no es obligación. Claro. Sí es obligación tener las vacunas para algunos lugares que te lo piden. Ujú. El tren de alta velocidad, por ejemplo, te pide Me habías que tengas las comentado, 3 sí, vacunas. sí me lo No, habías no, te dicho, las sí. piden, Te las tenés piden, que sí. mostrarlas. ¿Qué están en un Sí, sí, sí. proceso de la cuarta aplicación de vacunas y en Europa? Exacto, Ya está. exacto, en la cuarta Ah, aplicación, cosa que pero de acá cualquier ingresamos manera, recién ahora, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo ya turno para la cuarta, el refuerzo, el segundo refuerzo, ya esta semana. Pero mucha gente todavía no tiene la tercera y otras ni siquiera tienen la segunda en la Argentina. Ojo con eso, ¿no? yo tengo la tercera y espero que Ujú. me den la cuarta, pero Ajá. te decía, el tema de los controles es un tema muy serio. Sí, Después el otro tema que aquí hay muchísimas preocupaciones con el tema de la guerra, no hay duda. claro. Las noticias tienen diariamente presencia de Francisco. Es Ajá. impresionante la repercusión que tiene, más allá de que uno pensaba que en Italia no. En Italia es muy querido Francisco, Ujú. hay mucha, ¿cómo te puedo explicar? Hay mucha ansiedad por saber lo que pasa, viste que Claro. tuve la suerte de que fuera una de las últimas recorridas que hizo el puesto consagrado, Ajá. tiene un problema muy serio en un tendón en la rodilla, Sí, Francisco sí, está sí. en Hoy lo vi silla a de la ruedas mañana que ya. está en silla de ruedas. Sí. Sigue con el mismo colaborador de hace 5 o 6 años. Está el Es un mismo padre colaborador. argentino, sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí. Yo lo Pero conocí el cuando estuve secretario también. cambió, ¿Eh? porque el Ujú. secretario, cuando yo vine en el 2017 a verlo, el Sí. secretario era el padre Pedacchia. Ajá. Y ahora el que me firmó el mail y lo demás Sí. era el padre Gonzalo. Tal Ah, vez sea Gonzalo Pedacchi y yo lo desconozca, ojo, claro. Ujú, ojo con esto. Pero ujú. decía, el tema de la guerra tiene acá Mucha desata mucha incidencia, preocación. claro. Y sí, están ahí nomás Vos al sabés que ladito. Ujú. me llamó la atención que en la pieza que yo quería mostrar eso hoy, Sí. en la pieza mayor, Ajá. o pieza Neptuna, porque coinciden. ¿Por qué Neptuno? Porque está ahí una estatua maravillosa de Neptuno. Sí. Entonces está dentro de la pieza mayor y la gente Claro. dice pieza Neptuno o pieza Lo mayor. Pero vamos a ¿sabés lo mostrar que martes o miércoles. Si lo estás todavía mostramos? allí, vemos de mostrarlo, sí. Pero ¿qué Pero pasa? vos A ver, sabés que me contame. llamó la Ujú. atención A ver. que hay placas gigantes en vitrinas, es decir, Ajá. con pequeñas fotografías Sí. en homenaje a los partisanos asesinados por el nazismo. Mira vos. Y Ah, vos sabés que el día claro. 25, que es el día que de abril que se liberaron los partisanos, ¿no? Que Ajá. terminó la guerra, que se liberaron los Que lo partisanos de libraron, los claro. nazis, se hace una gran fiesta acá, Ujú, se celebra de una manera notable y me ujú. llamó la atención eso, el homenaje que le han hecho precisamente en el edificio, uno de los Mira vos. edificios más importantes que Ujú, tiene la pieza Maggiore, frente a ujú. la estatua de Neptuno. Allí está vitrinas gigantes con cada una de las placas. Y del que no tienen foto, Sí. son esas placas viejas, ¿te acordás que se hacían en losa? Ajá. Mira vos. Esas Ese enlosadas, con tipo la foto enlosada, de bueno, esas aplicación, son. o sea, no. Mira vos. Ah, Y interesante. hacen una ceremonia muy grande, Ujú. colocan las ofrendas. Son Aquí se tiene muy en respetuosos, cuenta. respetuosos y valoran justamente a sus patriotas de alguna manera, ¿no? Porque terminan siéndolo así. Un poco, Y vivieron la guerra, pero claro, porque la padecieron, nosotros también la vivimos, pero acá hay mucha gente, por ejemplo, y en el mundo que te niega el tema del holocausto, los desastres que han hecho, ¿no? Justamente a través del nazismo, lo que han implementado en contra de la propia humanidad, ¿no? Y algunos como que lo quieren cubrir todavía. Bueno, son esas cosas, viste, que no, no, hay de bueno, todo, eso ¿no? está fuera de discusión. Vos sabés que yo este año iba a Auschwitz, Ujú, lamentablemente por toda la situación que hay de guerra y la cantidad de gente que está exiliada de Ucrania, no se puede ir a Auschwitz. Me hubiese ujú, encantado ir allí, creo que hay que rendir un homenaje. Pero te seguro. decía, Ujú, por eso volviendo al tema de la preocupación que tiene en Italia y en ujú. Europa por la guerra, tiene la También. Y preocupación que está primero por incidiendo lo, también en la economía, en el bolsillo de los claro, europeos, ¿no? Cosa que era imprevisible que pase esto, ¿no? sí, sí, Ahora, en totalmente. países que están tan alejados como varios de los países latinoamericanos, esto no incide tanto, ¿no? Porque, o sea, siguen supuestamente con su productividad, no tendría que haber estos desfasajes de la economía. Lo que pasa es que está la viveza criolla, ¿viste? La opereta camaleónica, que generan algunos empresarios en acuerdos con algunos de los funcionarios de turno de la oposición para fogonearse. Y bueno, por eso también este descalabro que tiene la Argentina constantemente, porque uno entiende que puede haber alguna fluctuación en el precio del petróleo, de los commodities, etcétera. Pero en la materia básica que está en la Argentina, el tema de la alimentación, lo que sale la fruta, lo que salen las verduras en la Argentina, donde vos tirás una semilla y te crece lo que sea, eso es vergonzoso, ¿no? Hay una No, manipulación los por la precios son intermediación también, ¿viste? impresentables. ¿Mm? Impresentables los precios de la carne, Bueno, porque estamos hablando de productos que se elaboran
en Argentina. Acá, por ejemplo, el italiano, me comentaban Sí. en la verdulería del supermercado, Ujú. no compran productos, por ejemplo, viene una papa, suponete, no sé, te digo cualquier país de Croacia, Sí. ¿no? Y el tipo quiere la papa italiana. No, protesta si no hay verdura italiana, Local, claro. si la mercadería no es italiana, Ujú. protesta. Pero bueno, yo lo que digo, la preocupación que existe, por un lado, por todo el tema de la crisis, porque ellos vivieron una guerra, hay mucha gente que Sí. sobrevivió a la guerra, que está viva Claro. todavía, Ujú. no tanta, pero hay, Sí, y sí. si no están los herederos, Te cuentan la y realidad de lo están, que pasaron, ¿no? De lo que padecieron. claro, O sea, ahí claro, claro. tenés la Vos sabés realidad frente a vos. que a mí me pasó que estando en Liverpool, Ujú. en una oportunidad, fui a un templo que fue bombardeado, un templo anglicano por los Sí. nazis, Ujú. y en Inglaterra lo dejaron como una muestra, como está la ESMA, ¿no? Como una Sí. muestra de lo que fue el Holocausto, lo Ujú. que fueron los nazis. Y te digo que fue el primer contacto que tuve con un vestigio de la Segunda Guerra y me Ujú. impactó muchísimo, Pedro, Claro. porque Sí, me imagino. nunca había visto tamaña cosa. Claro. Entonces digo, aquí incide en lo económico, pero también en lo social. El domingo Ajá. hubo una marcha muy grande de mujeres, Ajá. Mira no vos. reclamando por las mujeres, sino reclamando por el fin de la guerra. Y Mira vos, por vos. ejemplo, vas a la Ajá. zona universitaria, yo estoy muy cerca, estaría a 10 Sí. cuadras de la zona universitaria, Ajá. y los bares tienen carteles. ¿Te acordás los tubos que se utilizaban antes para los carteles luminosos? Sí. Esos tubos de neón. Bueno, Claro. fuera Putin colgados en Mira el vos. sinfín de lados, y después Stop War, que es Stop la basta de guerra. Ajá. Y después vi algo que me llamó la atención, que es iluminar de noche algunos edificios Ujú. pidiendo paz con los colores azul y amarillo, que son los colores Sí. de Ucrania, Claro, la bandera ¿no? Más patria, allá sí. de que uno Ujú. puede entrar después en analizar internacionalmente, cosa que yo no me ocupo, porque bueno, hay cuestiones bastante difíciles de explicar, o que tal vez un analista internacional la conozca mejor que nosotros, Ajá. pero evidentemente la gente no quiere la guerra. Yo Claro. Sí. veo que cualquier persona que hablas ilustrada aquí te dice que es un retroceso, y es un retroceso muy Sí. grande para la humanidad. Seguro. Ahora, Ujú. en lo institucional ellos están organizados, funciona absolutamente todo bien, Ujú. funciona bien. Vos verás que tienen los controles, son controles en serio. Vos cuando hablabas de los caminos que no conducen a nada, Una esos locura. caminos que se hacen Sí. que no conducen a nada, cuando yo, por ejemplo, veo que Ujú. la ruta 6, que la uso para ir a mi casa de fin de Está semana, destruida, la seguro. hicieron, no, O mal la hecha. 5 veces la Bueno, por reconstruyeron. eso te digo. 5, O sea que vos 5 veces fijate y nunca queda. todo el dinero que se habrán choreado ahí, ¿no? 5 veces. Es lo mismo que lo que hacen con las veredas en la capital federal, ¿viste? Hacen las Sí. veredas a los 6 meses o a los 3 meses, ya la están volviendo a hacer. Y vecinos que tienen las veredas destruidas no se lo hacen nunca, ¿no? O sea, esta perversidad que tienen los políticos, ¿no? Los funcionarios de los gobiernos, en todos lados, pero acá en la Argentina ya es vergonzoso, ¿no? En un año hacen 3 o 4 veces, rehacen la vereda. Y el vecino que está al lado, que la tiene peor de destruida, ni siquiera se la reparan, ¿no? O sea, esta perversidad constante que tiene un país realmente que está, viste, desequilibrado en esa materia, porque siguen jugando y siguen tomándole el pelo a la sociedad. ¿Querés Eso que es te lo diga algo? patético, Es un sí. país mal construido, porque ¿cuál Y es la sí. ventaja que yo noto en Italia? Ujú. Aquí hay propiedades que tienen 800, 1000 años, y se ordenó, hay Están una ordenanza que mantenidas, te... claro, No, tenés que mantenerla, claro. no podés Y bueno, modificarla más que la parte interior. Pero sí, ¿sabés qué pasa? Son construcciones tan antiguas, sí, tan bien conservadas, que los tipos lo que tienen que hacer es conservar lo mínimo. Por ejemplo, lógico, y ahora sí. hubo un plan de incentivo Ujú. económico después de la crisis y la pandemia. ¿Sabes cuál Ajá, es? Vos podés hacer cualquier reforma en tu casa, en los sí, frentes, se están pintando casi todos los frentes de Bolonia, sí, y en Roma y en muchos ajá. lugares de Italia. ¿Sabés por qué? Porque el Estado le da el 60% Bueno, del costo de la obra. ¿Para qué? claro, Para que haya trabajo, para que exacto. haya una reactivación en todos los Hacen productos. Y trabajar el vos, cerebro, ¿no? Se organizan con totalmente, mirá, coherencia. yo Acá te no, voy a acá tirar piensan ahora, en ver cómo van a chorear, cómo van a armar mirá, cada en la día una esquina nueva Quintina. hay un edificio que lo están reconstruyendo en la esquina, no sé si Claro. se llega a ver. Ujú. Bueno, lo están reconstruyendo. ¿Por Sí, qué? Porque tienen un sentido de la supervivencia y del claro. mantenimiento. O sea que el italiano heredó el hambre de la guerra, porque Sí, acabó mucho hambre en la exacto. guerra. Sí. Entonces el italiano es un tipo muy previsor. Ujú. Entonces es un tipo que gasta lo justo y necesario. No vas a ver que haya gente dilapidando, ¿no? No, eso Claro. no lo vas a ver. Ajá. Sí vas a ver autos de altísima gama que no ves en Argentina, o que ves Sí. muy pocos. Ujú. Vas a ver gente muy bien vestida. Aquí Ujú. la gente respeta mucho la moda. También ves de la otra, ¿no? El que no Sí. le importa mucho la moda. Claro, sí, sí. Pero te digo, esa Pero medida de reactivación, conviven con razonabilidad. Pero el respeto hacia lo histórico lo mantienen. Acá destruyen todos los días infinidad de lugares, de edificios
impresionantes que tienen, digamos, una cultura, una trayectoria, que no lo van a volver a hacer, y sin embargo, fíjate que siguen jugando con eso. Pero bueno, Mira, te cuento una son anécdota todos que te va a negociados. sorprender, Sí, o no tanto, Pedro. sí, Hice una gira en Jujuy presentando mi libro de Anastasio Quiroga sí. y vi una placa en un edificio donde allí había vivido un escritor muy conocido, Ujú. y la persona que estaba conmigo, la jujeña, me dice, no, momentito, la casa estaba en la otra esquina, pero se equivocaron y pusieron la placa acá. La casa fue destruida Destruida, y claro. la placa está una cuadra más adelante. Una vergüenza. Ahora, aquí Pero nomás, hacen todo así, todo es así. Vos fíjate vos sabés que que una el cosa, presidente está hoy reunido con Capitanich en Chaco, con el director de la Universidad Austral del Chaco. ¿no es la un ti- vicepresidenta que recibe una mención Bueno, hoy? y también le van a dar a ellos una placa ahora, le van a dar una mención con un hombre que está cuestionado por hechos de corrupción por los propios alumnos, los profesores y los familiares de ellos, ¿no? Vos fíjate, estamos descerebrados los argentinos que estamos permitiendo estos atropellos que son vergonzosos. O sea, estamos aplaudiendo todos los hechos de corrupción cuando deberíamos estar pensando cómo recomponemos la nación, ¿viste? Esta nación que Yo me está destruida. pregunto Entonces, también, ¿no? uno Otra no cosa que entiende me nada. preocupa, Pedro. Mm. ¿Sabes qué me preocupa? A ver. Buscar alguna persona que se pueda hacer cargo, algún grupo de personas que se puedan hacer cargo a la Argentina con la seriedad que merece un país Sí. importante, Ujú. un país que De necesita... reordenar esto, ¿no? De emprolijar las cosas. No, Argentina, mira, hay que reformar todo el tema de la justicia, es serio. La Es justicia tremendo lo que funciona está pasando. mal. Tremendo. Funciona Tremendo. mal porque hay mucha corrupción y funciona mal porque no tiene elementos. Vos sabés, Eso es Edgardo, que ahora en estos tiempos de pospandemia, la gran mayoría de los jueces delegaron, me estaban contando muchos jueces y secretarios de ellos, que estuve hablando en las últimas horas, que delegaron la firma, digamos, de los fallos a los secretarios, a los empleados. Hay infinidad de errores, han cometido infinidad de errores, porque claro, muchos jueces estaban en la casa, ni les llevaban los papeles, firmaban cualquier cosa, ni se enteraban de lo que firmaban. Entonces ahora va a haber una cantidad de reclamos en la justicia impresionante por la falta de compromiso, ¿no? De transparencia que tienen que tener los jueces de la Argentina. O sea, cómo delegan en terceros, cómo no se han ocupado. Es lo mismo que pasa con los entes reguladores de la luz, del gas. Estuvieron 3 años sin laburar. Hay reclamos de hace 3 o 4 años de los usuarios de facturas que les cobraron cualquier cosa. Todavía están dando vuelta hace 3 años y medio, y no resuelven Bueno, que esos problemas. fue mal tomada el bueno, home office, eso. Y bueno, Ahora, pero es que una los jugarreta secretarios, para generar más vagancia. Generaron vagancia y los tipos no quieren laburar. Vos fíjate lo que pasa en la obviamente que ANSES, no. le han robado millones de pesos a la ANSES, y hoy la directora de la ANSES le da 20.000 mangos a casi 16.000, 17.000 personas, cuando los Y a jubilados los se bancarios le están dan muriendo de 100.000, hambre. ¿no? Y bueno, Un bonito, y un bueno, bonito 100.000. habría arreglado, Pero ¿viste? Los sindicalistas el que país son de la amigos dádiva, de el país de la Alberto dádiva, Fernández y Cristina ¿no? Kirchner, le firman para que no le hagan más bolonqui en la plaza como la que se viene la semana que viene. 3 días el interior viene a la capital federal a reclamar. En otras provincias, Río Negro, la policía está reclamando en carpa frente a las seccionales policiales. ¿En qué país se ve eso? Delía, un tipo que está procesado, asesorando al presidente Alberto Fernández. Somos una república bananera, somos impresentables. La culpa es nuestra, Bueno, de el los tema de la ciudadanos. justicia quería concluir con algo interesante. A ver, decime. El tema, cuando yo era estudiante hace muchísimos años, Sí. estudiante de Derecho, yo tenía un compañero, un abogado muy importante ahora, Uh-huh. que él trabajaba en un juzgado, era empleado y era el que Sí. escribía las sentencias. Uh-huh. Eso es una habitualidad. Ahora, la única ventaja que tenés cuando un juez se equivoca es que va a la Cámara y la Cámara siempre rectifica el error. Eso es la única ventaja menos mal que que está esa opción, ¿no? Si no, menos mal. Pero bueno, Menos mal. después, hay una necesidad también, ¿sabes de qué? De excelencia. Antes, para Sí, ser sí. ministro de la Corte, tenías que tener obra publicada. Yo no puedo ser Exactamente. ministro de la Corte porque no Claro. tengo obra de Claro. derecho publicada. Sí, El no. ministro de la Corte era lo máximo. Hoy Exactamente. están mandando al Consejo Cualquier de cosa. Magistratura Claro. un señor, Doñate, que no tiene el tiempo de ejercicio profesional para integrar el Consejo de la Magistratura. Y bueno, Esto es una porque es todo un cuestión que- tema político, ¿viste? Los Olvidate de la amigos. política, esto es un tema técnico, Sí, también, técnico, también. como Pero en corresponde. la política, Edgardo, convengamos que por algún lado también influye bastante, ¿viste?
acomodan No, a se los mete amigos, totalmente. viste, a los funcionarios que realmente necesitan estar respaldados para que no continúen los tremendos procesos que tienen la gran mayoría de ellos. Hay un montón de cosas que hay que recomponer en la Argentina, así que bueno, esperemos que en algún momento se logre, ¿no? Te mando un gran abrazo y vamos a ver si Soy martes o miércoles, pesimista, ¿eh? Soy seamos pesimista. optimistas, a pesar de todo, seamos Bueno, seamos optimistas, optimistas. Buen tiremos fin de buena semana, onda, buena Pedro. energía para ver Te que sigo la gente, escuchando, ¿eh? un poco estabilice emocionalmente sus cuestiones y que empecemos a exigirle a estos señores que están ahí porque nosotros los votamos, a que realmente cumplan lo que dicen, ¿no? Lo que plantean en las campañas vergonzosas que inclusive hacen y siguen haciéndolo. Te mando un Dos gran palabritas abrazo. finales te pido, Pedro. Dime, a ver, Quiero, ya seguramente lo has mencionado vos, pero yo no lo dije en ninguno de los medios. a ver. Quiero recordar que se nos fue un grandísimo amigo de nuestro inicio profesional, Carlitos Ricó. Sí, Vos sabés que lamentablemente, yo un gran tuve un dolor, una gran diálogo pena. un par de días antes con Sí. Carlos. Me dolió muchísimo, un tipazo, Carlitos Ese. Ricó. Bueno, Fue un maestro de todos nuestro nosotros, ¿no? Con la Catedral del Ritmo, allá en la época de Radio Argentina, cuando estábamos en Radio del Pueblo. Cuando vos los hacías tres el programa de juntos. rock y yo hacía Discomanía 2000. Pensábamos en el 2000. Y, En el año 1976. Hablamos de Discomanía bueno, mi 2000. recuerdo Y vos para hacías un Carlitos genial Ricó. programa de rock and roll a la tarde también, ¿no? ¿Cómo se llama el programa que hacías? Yo hacía a la mañana, a la noche hacía Audiencia de Música Contemporánea. Claro. Después hacía un programa al mediodía rock, que Claro, tenía una ese. producción de Claro. una chica de Ramos Mejía, María Rosa Godoy, Ajá. que estaba casada con un psicólogo. Y ellos Sí. me dijeron, te vamos a producir, tenemos un espacio de 12 a bueno. 1, ¿querés hacer al mediodía rock? Entonces me dieron 20 minutos, no una hora. Sí. Y yo viajaba desde donde yo vivía en la provincia, Ujú. después ya me quedaba en Capital para la noche, porque antes Claro. era No tenías nula casi transporte, las no existían grabaciones. celulares, nada. No, y Mirá. bueno, al mediodía rock, y después hacíamos un programa que se llamaba Recital, Ajá. los domingos, con Daniel Greenbank, Claro, con que era Danielito. vecino mío en Villa Claro. Devoto. Hacíamos un programa Recital, que entre otras cosas ahí fue a cantar Morris. Y sí. Va a haber en mi libro una historia muy linda, Buenísimo. cuando Morris vino a cantar y se olvidó la viola, y Ajá. ahí a la vuelta, donde estaba Caño 14, vivía Roque Narvaja. Y Claro. tipo 12 de la noche, claro, 12 de la noche, le fuimos a tocar el timbre a Roque Narvaja para que le preste la viola a Morris. Qué bárbaro. Así que sí. Hay, Bueno, hay- un abrazo hay- grande. hay que hacer historia de esto, ¿eh? Vamos a hacer un programa de historias. Un gran abrazo, Te mando querido. un abrazo muy grande. Dale, el Pedro. martes o miércoles vemos si podemos hacer A otra tus salida órdenes desde de siempre. Italia. Pásalo lindo, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Edgardo Miller, nuestro querido amigo, periodista, escritor desde Italia, dándonos un poco un reflejo de lo que está pasando en Europa, en el viejo mundo, en estas precisas horas complicadas también, ustedes saben, como él lo comentaba también para la economía europea. Hay como un incremento de precios también en Europa. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.